El archipiélago japonés es una tierra donde lo científico y lo inexplicable convergen constantemente. Su compleja geografía, formada por cadenas montañosas escarpadas, selvas impenetrables y océanos de profundidades extraordinarias, ha servido como escenario para encuentros que desafían la lógica. A través de los siglos se han registrado avistamientos de entidades que no corresponden a ninguna clasificación biológica conocida. Desde titanes oceánicos documentados en la época feudal hasta criaturas registradas por equipos científicos contemporáneos. Los testimonios se repiten con una frecuencia que resulta perturbadora. Lo que descubrirás es el rostro oculto de Japón, ese territorio donde la ciencia moderna aún no ha conseguido dar respuestas a lo que numerosos testigos juran haber presenciado. Este es el iceberg de los críptidos japoneses. Un descenso a través de 5 niveles de misterio, donde cada estrato nos sumerge más profundamente hacia lo desconocido. El kappa representa uno de los críptidos más emblemáticos del folclore japonés. Desde la era Edo, se describe como un ser acuático con rasgos humanoides, pero características reptilianas marcadas. Este críptido bípedo presenta un caparazón dorsal similar a las tortugas y, según las tradiciones, una depresión en forma de plato en la corona de su cabeza que retiene agua. Esta cavidad craneal es fundamental. Ahí reside su poder sobrenatural, y si el líquido se derrama, la criatura queda totalmente vulnerable. Los testimonios sobre el kappa provienen principalmente de áreas rurales donde los ríos caudalosos y estanques profundos son comunes, especialmente en la región de Tono, dentro de la prefectura de Iwate. Durante generaciones, los pobladores temieron los remolinos de un sitio conocido como Kappa-buchi. Los padres advertían constantemente a sus hijos que jamás se aproximaran solos al agua, pues el kappa supuestamente acechaba bajo la superficie, esperando el instante preciso para arrastrar a los niños desobedientes hacia las profundidades. El caso más reconocido relacionado con esta entidad es la supuesta extremidad momificada de kappa preservada en el templo Sogen, un objeto inquietante exhibido únicamente a visitantes seleccionados como prueba física de la existencia de este ser desconocido. Sin embargo, pese a las afirmaciones, jamás se ha verificado científicamente que este vestigio pertenezca a una especie nueva o desconocida para la ciencia. Los escépticos han propuesto explicaciones como malinterpretaciones de salamandras gigantes japonesas, la especie de anfibio más grande del planeta que puede superar el metro de longitud, o incluso primates observados en condiciones de poca iluminación cerca de fuentes de agua. Pero a pesar de todas las explicaciones racionales sugeridas, el hecho innegable es que las ofrendas continúan depositándose en santuarios dedicados al kappa. Los relatos locales persisten en comunidades apartadas y los avistamientos ocasionales mantienen activo el debate sobre su existencia. En las aguas gélidas de Hokkaido, la isla más septentrional del archipiélago, especialmente en la bahía de Uchiura, los pescadores del pueblo indígena Ainu han transmitido durante generaciones incontables una narrativa que provoca escalofríos. La del Akoro Kamui, un pulpo descomunal de tonalidad roja intensa, que según los testimonios más extremos, puede alcanzar más de 100 metros de longitud. Esta criatura colosal sería capaz de envolver embarcaciones completas con sus tentáculos y arrastrarlas al fondo oceánico en cuestión de minutos. Los primeros registros escritos sobre el Akoro Kamui emergen en documentos del siglo XIX, cuando misioneros cristianos que arribaron a Hokkaido recopilaron testimonios de los Ainu. Estos relatos describían cómo los pescadores locales evitaban deliberadamente ciertas zonas marinas por temor absoluto a ser capturados por tentáculos descomunales que emergían sin aviso previo desde las profundidades. Los ancianos Ainu advertían que navegar sobre determinadas áreas marítimas
equivalía a una sentencia de muerte. En 1894 se registró uno de los incidentes más perturbadores. Un barco pesquero que faenaba cerca de las costas de Hakodate afirmó haber sido atacado por una extraña sombra rojiza que emergió violentamente del agua. Los testigos describieron cómo esta masa carmesí ascendió desde el abismo, expandiéndose hasta cubrir el cielo como una nube viviente antes de desaparecer tan súbitamente como había aparecido. El barco quedó dañado, con marcas de succión en su casco que los pescadores atribuyeron a ventosas gigantescas. En 1963, tras una tormenta particularmente violenta, pescadores de la zona afirmaron haber encontrado tentáculos enormes flotando entre los restos del naufragio, con ventosas del tamaño de platos y una textura que no correspondía a ningún cefalópodo conocido. Lamentablemente, estos restos jamás fueron recuperados ni analizados oficialmente. Para la comunidad Ainu, el Akorokamui no es simplemente un animal. Es una deidad marina, un dios antiguo capaz de destruir embarcaciones enteras con un simple movimiento. De todos los críptidos que pueblan el folclore japonés, el Tsuchinoko es quizás el que más se aproxima al terreno de la criptozoología clásica occidental. Se describe como una serpiente extraordinariamente corta y gruesa, con un cuerpo central abultado que recuerda a una botella o un barril, pero con una cola desproporcionadamente fina y una cabeza de forma extraña que no corresponde a ninguna especie de ofidio catalogada en Japón. Los relatos modernos sobre el Tsuchinoko se dispararon durante el siglo XX, con avistamientos concentrados en zonas montañosas específicas de prefecturas como Gifu, Okayama, Hyogo y Nara. En 1994 ocurrió uno de los avistamientos más documentados cuando un hombre llamado Kazuaki y su esposa, mientras caminaban por un sendero rural, reportaron haberse encontrado cara a cara con una serpiente cuyo cuerpo era tan ancho como una botella de sake y cuya cabeza poseía rasgos que ellos describieron como antinaturales. Este testimonio, junto con docenas de otros similares, motivó a varios municipios japoneses a tomar medidas sin precedentes. Ofrecieron recompensas económicas importantes por la captura viva de un Tsuchinoko. La localidad de Yoshi, en la prefectura de Okayama, llegó a prometer 20 millones de yenes por quien pudiera presentar un ejemplar verificable. En otras zonas rurales se organizan búsquedas anuales que reúnen a cientos de entusiastas. Sin embargo, a pesar de décadas de búsquedas intensivas, hasta el día de hoy no se ha presentado ni un solo ejemplar vivo, ni un cadáver verificable de Tsuchinoko. La única evidencia existente consiste en fotografías borrosas, huellas en el barro y testimonios orales que, aunque abundantes, carecen de respaldo físico. Pero la persistencia de campañas oficiales respaldadas por gobiernos locales mantiene vivo el misterio. El Umibozu, cuyo nombre se traduce literalmente como monje del mar, es descrito en innumerables relatos marítimos japoneses como una sombra humanoide colosal de piel negra azabache, cabeza completamente calva sin un solo cabello y ojos descomunales que brillan con un fulgor antinatural en la oscuridad. Esta entidad emerge exclusivamente en plena noche, surgiendo de las profundidades oceánicas para hundir barcos deliberadamente o arrastrar a los aterrorizados tripulantes hacia el fondo marino. Los primeros registros documentados sobre el Umibozu datan del período Edo, cuando Japón experimentaba una era de intensa actividad pesquera. Muchos pescadores del mar interior de Seto juraban haber visto a esta criatura entre los siglos XVI y XIX. Los testimonios se acumulaban en puertos, tabernas y templos. En 1888 ocurrió uno de los incidentes más documentados. En la bahía de Miura, un grupo completo de marineros afirmó haber visto a plena luz del crepúsculo a un ser de más de 7 metros de altura que emergía lentamente del océano.
esta figura oscura comenzó a golpear la superficie del agua con lo que parecían ser brazos o apéndices, generando olas artificiales lo suficientemente poderosas como para volcar una embarcación de tamaño mediano. Un caso más reciente tuvo lugar en 1971, cuando el barco pesquero Kompiramaru reportó oficialmente un encuentro con una figura gigantesca bajo el agua que rasgó sus redes de pesca como si fueran papel. Los testigos siempre coinciden en un detalle inquietante. Justo antes de la aparición del Umibozu, el océano se queda en un silencio absoluto. Es como si el mar entero se detuviera para observar. Si estos críptidos del nivel superficial ya te parecen inquietantes, prepárate para lo que viene. Este iceberg apenas comienza a descender hacia las profundidades del misterio japonés. Dale like si quieres seguir explorando y suscríbete a Mente Curiosa para más viajes a lo desconocido. Las leyendas de Japón guardan secretos que la ciencia aún no puede explicar. Desde tiempos inmemoriales, los pescadores de las costas japonesas han hablado de una criatura marina profundamente perturbadora conocida como ningyo, una especie de sirena o pez con rasgos inequívocamente humanos. Las primeras referencias escritas aparecen alrededor del siglo VII, cuando las crónicas imperiales mencionan la captura de un ser marino extraordinario que lloraba con lágrimas reales y emitía sonidos similares a la voz humana. Durante los siglos X al XVI se multiplicaron los reportes de misteriosos peces humanos capturados en las costas de Toyama y Wakasa. Estos seres eran momificados mediante técnicas especiales y posteriormente exhibidos en templos budistas como amuletos sagrados que supuestamente otorgaban longevidad extrema. La creencia popular sostenía que consumir la carne de un ningyo podía extender la vida humana por siglos. En el templo Ryuguji se conserva una de las momias de ningyo más famosas de Japón. Este espécimen presenta una cabeza con rasgos vagamente humanos, fusionada con un cuerpo escamoso de pez. En 2022, un equipo de científicos del Museo de Okayama logró obtener permiso para analizar esta momia. Los resultados revelaron que estaba construida con restos genuinos de varios peces diferentes, papel de arroz endurecido, tela tratada con resinas y fragmentos de cartílago de origen indeterminado. Pero aquí surge la pregunta inquietante: ¿por qué se crearon estas falsificaciones? El misterio se profundiza cuando consideramos que algunos pescadores modernos continúan reportando avistamientos de figuras humanoides bajo el agua en zonas profundas del mar de Japón. El Rokurokubi representa uno de los casos más extraños del folclore japonés. Según las descripciones tradicionales, los Rokurokubi parecen personas completamente normales durante el día, indistinguibles de cualquier otro ser humano. Pero cuando cae la noche y el sueño los vence, algo extraordinario y aterrador sucede. Sus cuellos comienzan a alargarse varios metros, extendiéndose como serpientes vivientes mientras sus cabezas se separan del cuerpo. En una historia documentada del año 1810, se relata el caso de un mercader que descubrió por accidente que su esposa era un Rokurokubi. Una noche, incapaz de dormir, el hombre se levantó silenciosamente y notó algo extraordinario. El cuello de su esposa se estiraba lentamente hasta el jardín, donde su cabeza flotaba observando con fascinación a los insectos nocturnos. Cuando finalmente ella despertó al amanecer, con su cuello ya retraído a proporciones normales, no recordaba absolutamente nada. Numerosos campesinos a lo largo de los siglos han contado historias similares. Cuellos largos y pálidos moviéndose entre las sombras nocturnas, cabezas flotando en la oscuridad separadas de sus cuerpos. No existen fotografías ni restos físicos que prueben la existencia de los Rokurokubi,
pero sí abundan documentos antiguos y grabados en madera que los describen con un nivel de detalle anatómico sorprendente. En las regiones más remotas del Océano Antártico, varios buques japoneses dedicados a la investigación reportaron durante la primera década de los años 2000 una serie de avistamientos extraordinarios. Los marineros describían haber visto una criatura gigantesca, completamente blanca y con una forma vagamente humanoide, nadando entre los témpanos de hielo con movimientos lentos pero deliberados. Esta entidad recibió el nombre de Ningen, la palabra japonesa que significa humano. Según los reportes más detallados, el Ningen mediría entre 20 y 30 metros de longitud total. Su descripción física es profundamente perturbadora. Posee lo que parecen ser brazos con articulaciones similares a codos y manos, una cola que recuerda a la de un mamífero marino, y una cabeza con rasgos faciales simplificados, pero claramente visibles. Los testigos hablan de ojos distinguibles, una boca horizontal y una piel completamente blanca y lisa. La historia más difundida proviene de tripulantes del barco ballenero japonés Nisshin Maru. Según testimonios no oficiales, alrededor del año 2005, varios miembros de la tripulación habrían divisado durante una patrulla nocturna una enorme silueta blanca bajo el agua helada. La criatura emergió brevemente antes de sumergirse nuevamente y desaparecer entre los bloques de hielo flotante. Naturalmente, los escépticos han propuesto diversas explicaciones racionales. Sin embargo, los testigos insisten en varios detalles inquietantes. El movimiento era claramente biológico y coordinado, y la criatura parecía moverse con propósito, como si estuviera consciente de la presencia del barco. Entre los relatos más recientes y perturbadores se encuentra el caso de Teke Teke, una presencia de apariencia humana, pero inquietantemente incompleta. La leyenda dice que se trata del espíritu vengativo de una joven mujer que fue brutalmente arrollada por un tren, quedando cortada por la mitad a la altura de la cintura. Ahora vaga eternamente sin su mitad inferior, arrastrándose con los codos, emitiendo un sonido seco y rítmico, teke teke. A diferencia de muchas leyendas urbanas antiguas, existen reportes relativamente contemporáneos de supuestos encuentros con teke teke, especialmente concentrados en las regiones de Hokkaido y Sendai durante la década de 1990. En 1994, ocurrió uno de los incidentes más documentados cuando varios estudiantes de secundaria afirmaron haber visto una figura humana arrastrándose a gran velocidad por las vías del tren cerca de Sapporo. La investigación policial subsecuente no encontró evidencia física alguna. Sin embargo, el caso motivó que otros individuos se presentaran con testimonios similares, creando un patrón de avistamientos. Los testimonios son demasiado consistentes en detalles específicos. Todos mencionan el sonido característico. Todos describen una velocidad de movimiento que excede lo humanamente posible. Estamos descendiendo más profundo en el iceberg y las criaturas se vuelven cada vez más perturbadoras. Si te está gustando este viaje a lo inexplicable, no olvides dejar tu like y suscribirte a Mente Curiosa. Los niveles más profundos contienen entidades aún más inquietantes que te harán cuestionar todo lo que creías saber. En las montañas de la prefectura de Shizuoka, cerca de la majestuosa cascada de Yoren no Taki, se cuenta desde hace siglos una historia aterradora. Es la leyenda de la Horogumo, cuyo nombre significa araña cortesana, una criatura descrita como una araña de proporciones gigantescas que posee la extraordinaria capacidad de transformarse en una mujer de belleza sobrenatural. Según las narraciones tradicionales, la Horogumo utilizaba su forma humana femenina para atraer a hombres desprevenidos,
especialmente leñadores y viajeros solitarios. Con su belleza hipnótica, los conducía hacia zonas apartadas. Pero una vez que la víctima estaba completamente aislada, la Jorogumo revelaba su verdadera forma arácnida, envolviendo al hombre aterrorizado en una telaraña increíblemente resistente antes de devorarlo lentamente. Uno de los relatos más conocidos habla de un leñador que tuvo un encuentro cercano con esta criatura y sobrevivió. El hombre estaba trabajando cerca de la cascada cuando sintió que algo pegajoso se enredaba alrededor de su pierna. Al mirar hacia abajo, descubrió un hilo de seda extraordinariamente grueso. Con presencia de ánimo, logró atar el extremo del hilo a un tronco cercano. Lo que sucedió a continuación lo aterrorizó. Algo invisible comenzó a tirar con una fuerza descomunal, tan poderosa que el árbol entero fue arrancado del suelo y arrastrado hacia la oscuridad del bosque. Aunque no existen pruebas científicas de la existencia de una araña de tamaño semejante en Japón, sí hay informes más recientes de personas que afirman experiencias inquietantes cerca de la cascada de Joren, incluyendo avistamientos de figuras femeninas etéreas y la aparición inexplicable de enormes redes de seda entre los árboles. En las regiones costeras del oeste de Japón, especialmente en la prefectura de Ehime, los pescadores veteranos aún hablan con temor reverencial sobre el Ushi-Oni, una criatura cuya mera descripción parece salida de una pesadilla. Este críptido se describe como una amalgama imposible entre un toro o buey y una araña gigantesca. Los primeros registros escritos datan del siglo XVII. Durante esta era, se reportaron múltiples ataques a viajeros que se aventuraban cerca de ríos y zonas pantanosas. Las víctimas que sobrevivían describían una criatura de pesadilla. Un cuerpo masivo cubierto de pelo áspero y oscuro. Una cabeza inequívocamente bovina con cuernos afilados y colmillos que sobresalían de una boca demasiado grande, y múltiples patas articuladas. En el siglo XIX, varios pescadores documentaron oficialmente un incidente aterrador. Afirmaron que mientras trabajaban cerca de la desembocadura de un río, una figura monstruosa emergió violentamente del agua turbia y arrastró a uno de sus compañeros hacia las profundidades en cuestión de segundos. El cuerpo nunca fue recuperado. El shirime es posiblemente uno de los seres más bizarros del extenso catálogo de críptidos japoneses. Se describe como una figura que parece un hombre completamente desnudo, que aparece súbitamente en caminos solitarios durante la noche, especialmente en las afueras de Kioto. Según los relatos consistentes, el shirime no posee un rostro normal. Donde debería estar su cara, no hay ojos, nariz, boca, ni ningún rasgo facial reconocible. En cambio, su ojo, único y brillante, está incrustado en el lugar donde debería estar el ano humano. El primer relato documentado proviene del artista Yosa Buson del siglo XVIII. En uno de sus escritos, Buson relata el encuentro que supuestamente tuvo un samurái mientras caminaba por un sendero oscuro. El ser se detuvo frente a él, se inclinó completamente hacia adelante y mostró su espantoso ojo anal que emitía un destello azulado e inquietante. Antes de que el samurái pudiera reaccionar, la figura desapareció sin emitir sonido alguno. En los densos bosques de la prefectura de Hiroshima, específicamente cerca del monte Hiba, surgió durante la década de 1970 una oleada de avistamientos que capturó la atención nacional. La criatura fue bautizada como Ibagon y representa el equivalente japonés del famoso Bigfoot norteamericano. La historia comenzó oficialmente en 1970, cuando un agricultor local afirmó haber visto a un ser extraordinario. Una criatura bípeda cubierta completamente de pelo negro denso, que medía aproximadamente 2 metros de altura, poseía un rostro claramente simiesco.
Y lo más inquietante, ojos de color rojo brillante que parecían emanar luz propia. Aquel testimonio inicial desencadenó una cascada de avistamientos adicionales que se extendieron hasta 1982. Los testimonios provenían de diversos perfiles: granjeros, leñadores, excursionistas y funcionarios. La consistencia de las descripciones era notable. La situación alcanzó tal magnitud que las autoridades municipales organizaron patrullas oficiales. En una ocasión particularmente documentada, un grupo de excursionistas afirmó haber encontrado una serie de huellas frescas en un sendero fangoso. Estas huellas medían aproximadamente 20 centímetros de ancho. Eran claramente bípedas y mostraban 5 dedos marcadamente definidos. A pesar de la abundancia de testimonios y las extensas búsquedas organizadas, nunca se capturó un ejemplar ni se recuperó un cadáver verificable. En el sur de Japón se encuentra el lago Ikeda, el lago de caldera volcánica más grande de la región. Este cuerpo de agua alcanza profundidades superiores a los 230 metros, creando un ambiente oscuro y misterioso. Y según los lugareños, estas profundidades albergan a un habitante extraordinario, Issy. Los habitantes locales describen a Issy como un ser de cuerpo extremadamente largo y oscuro, con una o varias jorobas visibles. Las comparaciones con el célebre monstruo del lago Ness son inevitables. Ambas criaturas comparten descripciones sorprendentemente similares. El caso más famoso ocurrió el 3 de septiembre de 1978. Ese día, más de 20 testigos distribuidos en diferentes puntos alrededor del lago afirmaron haber visto simultáneamente una figura enorme desplazándose cerca de la superficie. Entre los testigos se encontraba un hombre llamado Toshiaki Matsubara, quien tuvo la presencia de ánimo de tomar fotografías. Las imágenes resultantes muestran lo que parece ser una silueta alargada y oscura de considerable tamaño. El avistamiento de 1978 motivó que en los años siguientes se realizaran exploraciones más sistemáticas del lago utilizando tecnología sonar. Si bien estos estudios revelaron varios objetos grandes de origen no identificado moviéndose en las profundidades, ningún resultado fue concluyente. El Nupepo se menciona en rollos ilustrados antiguos y textos del periodo Edo como una masa amorfa de carne que parece carecer de estructura ósea definida, con pliegues y arrugas de piel que vagamente forman algo parecido a un rostro humano deformado. Se dice que aparecía en calles desiertas de ciudades lejanas, cementerios y templos abandonados, especialmente hacia finales de año. Los relatos coinciden en dos detalles fundamentales: un olor nauseabundo similar a carne en descomposición y su comportamiento pasivo, simplemente caminando o permaneciendo quieto. Con el tiempo surgió el rumor de que quien comiera su carne obtendría juventud eterna. No existen restos preservados identificados como Nupepo ni fotografías, solo ilustraciones antiguas. Desde la criptozoología se interpretan de varias formas, desde la posible observación de un animal enfermo o malformado hasta la hipótesis de que se tratara de un cadáver manipulado o un disfraz usado para asustar. Si has llegado hasta aquí, estás adentrándote en los rincones más oscuros del misterio japonés. Los dos niveles finales contienen las criaturas más extrañas y perturbadoras. Dale like si te atreves a descender al abismo y suscríbete a Mente Curiosa para más viajes al pasado más aterrador de Japón. El Yamata no Orochi es quizás la criatura más legendaria del Japón antiguo, pero algunos investigadores modernos la consideran el origen de los reportes sobre serpientes gigantes en Asia Oriental. Mencionada por primera vez en textos antiguos, su historia se remonta al siglo VII, cuando se la describía como una serpiente colosal de 8 cabezas y 8 colas que habitaba en la región de Izumo.
Según las crónicas, el dios Susanoo la derrotó y al cortarla, encontró dentro de una de sus colas una espada sagrada. Sin embargo, en el siglo XX se registraron reportes de grandes reptiles en las montañas de Shimane y Totori, donde los lugareños aún llaman orochi a serpientes de tamaño inusual, algunas de más de 4 metros. El mito de la serpiente gigante persiste como un críptido vivo en la imaginación colectiva. En las frías regiones del norte de Japón, sobre todo en Nagano y Niigata, se cuenta que existen criaturas invisibles llamadas kamaitachi. Se dice que viajan dentro de pequeños tornados y atacan con garras afiladas, cortando la piel de sus víctimas en cuestión de segundos. Los aldeanos decían que actuaban en grupos de 3. Uno tiraba al suelo a la persona, el segundo la cortaba y el tercero curaba la herida para que no sangrara. En el siglo XIX, varios documentos registraron casos de campesinos que aseguraban haber sido cortados por el viento sin ver a nadie alrededor. Algunos médicos de la época describieron heridas limpias como hechas con cuchillas, sin explicación clara. Los científicos han tratado de explicar el fenómeno como un efecto del viento helado o de cristales de hielo. Pero los habitantes de montaña todavía creen en estos espíritus comadreja. En las aldeas más apartadas de Japón se cuentan historias sobre el tatarimoke, una criatura descrita como un pequeño búho con ojos humanos que aparece en casas donde ha muerto alguien. A diferencia de otros seres del folclore, el tatarimoke se considera un espíritu tangible, algo entre animal y fantasma. Los registros más antiguos datan del período Edo, donde se mencionaba que aparecían sobre los techos o en los cementerios, observando en silencio. En algunos pueblos de Akita y Yamagata se narran casos de aldeanos que oyeron el ulular de un ave justo antes de un accidente fatal, creyendo que era el anuncio del tatarimoke. En 1932, un reportero rural recogió testimonios sobre una criatura que volaba bajo y parecía tener una expresión humana en su rostro, lo que reavivó el mito. No existen restos ni fotografías, pero su descripción coincide con ciertos búhos nocturnos deformados o afectados por enfermedades. El kudan es uno de los críptidos que aparece en registros desde el siglo XIX y es descrito como una criatura con cuerpo de vaca y rostro humano, capaz de hablar y anunciar desastres. El primer reporte conocido proviene de la prefectura de Totori en 1827, donde aldeanos aseguraron haber hallado un ser con esas características que habló antes de morir, prediciendo una hambruna. Desde entonces, el kudan ha sido reportado en varias regiones antes de terremotos, guerras o epidemias. En 1890 se documentó otro caso en la prefectura de Kumamoto, donde un granjero afirmó que una vaca había parido una cría con cabeza humana que murió a los pocos días, pero no antes de anunciar la llegada de lluvias intensas que efectivamente ocurrieron semanas después. Algunas momias conservadas en templos rurales fueron exhibidas como pruebas, aunque estudios modernos las identifican como montajes hechos con papel y restos animales. A pesar de ello, el mito persiste en el imaginario popular japonés. El jinmenken, o perro con rostro humano, es uno de los críptidos urbanos más conocidos del Japón moderno. Los primeros reportes surgieron en la década de 1950, cuando conductores en las autopistas de Tokio y Osaka afirmaron haber visto un perro corriendo a gran velocidad, con un rostro humano y una expresión triste. En 1989, varios trabajadores de un estacionamiento nocturno en Tokio relataron encuentros parecidos. El animal se acercaba, emitía sonidos guturales semejantes al habla y desaparecía en cuestión de segundos.
Algunos testigos aseguran que el Jinmenken evita el contacto y se muestra solo durante la noche, especialmente en zonas industriales o en las inmediaciones de vertederos. Algunos sugieren que podrían tratarse de experimentos genéticos secretos realizados en la posguerra, o incluso simples ilusiones causadas por perros enfermos o de rostro deformado. Aunque nunca se ha capturado ni fotografiado de forma clara, los testimonios coinciden en su olor fuerte, su rapidez y su mirada inquietantemente humana. El akaname es uno de los críptidos más desagradables del folclore japonés. Descrito como una criatura delgada, de piel rojiza y lengua extremadamente larga, que habita en baños abandonados o sucios. Su nombre significa literalmente lame suciedad. En la posguerra japonesa, hubo informes de niños que afirmaban ver sombras humanoides en baños públicos antiguos, especialmente en zonas rurales de Akita y Niigata. Y aunque la mayoría de expertos lo asocian con advertencias higiénicas, algunos relatos modernos, especialmente de los años 1960 y 1970, mencionan encuentros con figuras delgadas, de piel húmeda, que huían al ser descubiertas. En 1997, un obrero afirmó haber visto en un baño abandonado de Osaka algo que se movía como una persona, pero reptaba por el piso. Y aunque no hay restos ni pruebas, el mito persiste en la cultura popular japonesa. El Omukade es un ciempiés gigante del folclore japonés, descrito como un depredador de hombres que habita en cuevas y montañas remotas. Su historia más antigua aparece en el periodo Heian, cuando se relataba que un guerrero samurái lo derrotó disparándole una flecha en la frente. Sin embargo, en tiempos modernos se han reportado avistamientos de ciempiés de tamaños anormales, especialmente en las regiones montañosas de Shiga y Gifu. En 1923, exploradores rurales afirmaron encontrar un ejemplar de más de 1 metro con una mordida capaz de matar pequeños animales. En 1998, un grupo de mineros en la prefectura de Akita relató haber visto una criatura roja y segmentada que se movía entre las rocas con rapidez sorprendente. Se cree que el mito podría inspirarse en la especie Scolopendra subspinipes mutilans, una de las más grandes del mundo, capaz de alcanzar más de 20 centímetros, aunque los relatos hablan de longitudes superiores a los 2 metros. Durante la batalla de Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial, varios soldados estadounidenses reportaron haber visto cangrejos gigantes alimentándose de cadáveres cerca de las playas. Los relatos recopilados décadas después describían crustáceos de más de 2 metros de diámetro que emergían por la noche para arrastrar restos humanos al mar. Uno de los testigos mencionó en una entrevista de 1953 que vio como una cosa enorme con patas como ramas sacó un cuerpo del agua. La explicación más aceptada apunta a los cangrejos araña japoneses, considerados los más grandes del mundo, con patas que superan los 3 metros. Aunque su hábitat natural se encuentra a más de 300 metros de profundidad, que estos ejemplares se acercaran a la costa durante una guerra podría haber sido un fenómeno extraordinario, causado por explosiones submarinas o contaminación. En agosto de 2010, la embarcación de investigación japonesa JUMSTEC utilizó un vehículo submarino Orov en la bahía de Sagami, al suroeste de Tokio, para estudiar el ecosistema del fondo marino. A más de 100 metros de profundidad, las cámaras captaron una figura extraña, una masa blanca con forma indefinida que parecía moverse lentamente con 2 ojos que brillaban en la oscuridad. Las imágenes fueron publicadas internamente y filtradas poco después en foros científicos generando debate. Algunos investigadores sostuvieron que podría tratarse de una nueva especie de invertebrado gelatinoso, mientras que otros propusieron que era una manta raya muerta
o una medusa gigante. Sin embargo, el registro de la temperatura y el tamaño calculado de la figura, alrededor de 8 metros de diámetro, no coincide con ninguna especie conocida de la zona. JUMSTEC nunca emitió un comunicado oficial y el material fue retirado años después, aumentando el misterio sobre qué fue realmente lo que captaron las cámaras. En el año 1826, pescadores de la bahía de Oshika, en la actual prefectura de Shizuoka, reportaron haber visto una criatura gigantesca flotando cerca de la costa. La describieron como un ser de más de 10 metros, con cuerpo alargado, piel rugosa y movimientos lentos. Los aldeanos la llamaron simplemente la cosa del mar, y durante varios días se acercaron para observarla antes de que desapareciera con la marea. Documentos de la época encontrados en crónicas locales mencionan que el animal tenía una cabeza con forma de serpiente marina y aletas similares a las de una foca, lo que ha llevado a algunos investigadores a considerarlo un kaiju sin nombre, es decir, un críptido marino japonés anterior a la era moderna. Aunque algunos historiadores creen que pudo ser una ballena muerta o un calamar gigante en descomposición, el registro de 1826 coincide con otros informes de la época Edo sobre criaturas marinas desconocidas vistas en las costas del Pacífico, manteniendo vivo el misterio de qué fue exactamente lo que apareció en aquellas aguas hace casi 2 siglos. Has descendido hasta el fondo del iceberg de los críptidos de Japón. Desde las profundidades marinas hasta las montañas más remotas, este archipiélago guarda misterios que desafían nuestra comprensión de lo posible. Si llegaste hasta aquí, eres un verdadero explorador de lo desconocido. No olvides darle like a este video y suscribirte a Mente Curiosa para más icebergs que te llevarán a los rincones más misteriosos del planeta. ¿Qué iceberg quieres que exploremos próximamente? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente misterio.